trabajando ahora junto con mis colegas en esta organización que es Conservación del Oso de Anteojos, SBC Perú. Nosotros como organización, bueno, ya está operando en Perú desde hace casi 12 años, un poquito más de 12 años, a partir del trabajo de bueno, la que es nuestra presidenta, Robin Appleton, que inició su tesis de doctorado buscando conocer más sobre esta población del oso de anteojos que habita el bosque seco. Y un poco la charla, lo que voy a tratar de poner en relevancia, espero, y es un poco de información que hemos tenido, es cómo esta especie, que creo que todos han escuchado hablar, todos la han visto de una u otra forma, quizá todos muchos estamos asociando el oso de anteojos a los bosques de montaña, a los pajonales, a los bosques de altura, a los bosques de la vertiente oriental, incluso más. Y sin embargo, espero que al final de la charla quede bien clara la relevancia que tiene una pequeña y muy singular población que tiene esta especie en el noroeste del Perú. Y bueno, como la charla trata un poco sobre el tema de las especies, ¿por qué al final queremos concluir que el oso puede ser una especie paraguas o una especie sombrilla en el bosque seco? Creo que este concepto seguramente todos lo han oído, pero estamos hablando en general de especies que normalmente son mamíferos grandes, que necesitan grandes territorios para subsistir, y que cuando uno desarrolla medidas para protección de este tipo de animales grandes, normalmente lo que hacemos a la vez es favorecer la conservación de otro grupo de especies que habitan o coexisten con estas especies, ¿no? Y bueno, el jaguar es una especie que para la Amazonía se usa mucho como una especie emblemática, una especie paraguas, conservando el territorio jaguar que tienen necesidades de territorio bastante amplio, se puede proteger seguramente mucho de la selva, los tigres igual, elefantes, orangutanes, y el oso de anteojos también, ¿no? Ya en varios ecosistemas, especialmente andinos, se está trabajando mucho en esta especie porque justamente la capacidad que tiene para dispersarse, movilizarse y la necesidad que tiene por un hábitat en buen estado de conservación es la única forma que va a permitir que sus poblaciones subsistan, ¿no? Este concepto de las especies paraguas es un concepto que ha sido revisado, bueno, ya tiene bastantes años en uso, ¿no? Especialmente por la comunidad que trabaja en tema de conservación, pero ha sido explorado y quería justo dejar ahí algunos títulos porque mucha gente ha explorado sobre la utilidad de este concepto, ¿no? Y si bien en algunos casos se cumple que una especie puede tener este rol como esta que ayuda a proteger otras, protegiéndola a esta especie puede proteger otras. También es cierto que en varios otros lugares no necesariamente una sola especie o es la especie sombrilla, sino que pueden ser varias especies que se necesitan, pues cada especie tiene requerimientos ecológicos diferentes, ¿no? Así que es importante, y quiero dejar nada más abierto un poco, que a quienes quieren explorar este concepto de las especies sombrillas cada vez se va revisando, ¿no? Y se va adaptando en la medida que también vamos conociendo más sobre la interacción de las especies dentro de un entorno natural. ¿Por qué el oso de anteojos? Bueno, el oso de anteojos es la única especie de oso que tenemos en América del Sur, de Venezuela hasta Bolivia, un poco en algunas partes en Argentina, pero sus poblaciones más importantes de esta especie, el 70% de su población o de su hábitat está entre Perú y Bolivia, ¿no? La estimación poblacional que tiene varía entre 10.000 a 12.000 individuos que estarían quedando en toda América del Sur. Es una especie que está categorizada a nivel global y nacional como en peligro. En el caso de Perú hay un plan de acción que se ha desarrollado por la gente del CERFOR y MINAM para su conservación. Es un plan que está vigente ya desde el año 2016 y básicamente lo que trata de hacer es justamente poner en relevancia acciones estratégicas para proteger la especie, cómo generar más información, cómo desarrollar, mejorar el tema de las áreas protegidas, el tema de la sensibilización hacia las personas y un componente clave que es el tema justamente de generar más información de la que ya se tiene, porque probablemente muchos han leído también o han visto bastantes reportajes o artículos sobre la dieta del oso, alguna forma de cómo se están dando estas interacciones, a veces problemáticas con las poblaciones en zonas rurales, pero hace mucho más falta conocer, especialmente de algunas poblaciones singulares como la que voy a comentar ahora. Y ni qué decir, pero bueno, el oso justamente ha sido utilizado como un emblema para muchas campañas de sensibilización por los rasgos que tiene, aquí no le emocionan en general los osos, y el oso de anteojos pues, es bastante carismático y también ecológicamente importante, ¿no? Porque se ha demostrado pues, que
la dispersión que se favorece, ¿no? A través de lo que come el oso y las heces que va depositando, permite que la regeneración natural sea mucho más fácil para varias especies de plantas. Entonces, finalmente, es una especie que contribuye también a que un paisaje, un bosque se mantenga en una dinámica positiva. Eh, bueno, para que vayan viendo algunas imágenes, algunos videos de cómo vemos los osos de anteojos en el bosque seco. Este video fue recién, bueno, el año pasado lo sacamos en unas cámaras que tenemos en el refugio de vida silvestre de la Quipampa. Ahí está una osa con sus crías. Normalmente los osos producen dos gemelos por cada camada, a veces no sobreviven necesariamente los dos, puede sobrevivir uno, a veces ninguno, y esa capacidad de supervivencia incluso es algo que estamos estudiando de diferentes tipos de bosque seco, porque todos saben también que el bosque seco en algunos casos tiene un mayor gradiente y se conecta desde el bosque seco hasta el matorral andino, incluso bosques montanos, como el caso de la Quipampa, que tiene una combinación bastante interesante de estos hábitats. Pero frente al refugio de vida silvestre en la Quipampa, en Lambayeque, está, por ejemplo, la zona que nosotros conocemos como el Cerro Venado, donde no hay, naturalmente el hábitat solo es bosque seco y llega hacia un poquito más de bosque seco montaña. Entonces, la oferta de alimentos no es tanta, a pesar de que estamos en una misma cuenca, de un lado de la cuenca, de la otra. Y todo por el tema del gradiente altitudinal. Y algo que nos está llamando mucho la atención es que la capacidad de supervivencia de las crías en uno y en otro lado es diferente y probablemente está muy relacionada a la oferta de alimento que hay de acuerdo al gradiente altitudinal del bosque seco, ¿no? Eh, pero quería también empezar contándoles que, bueno, ahora se habla nuevamente del bosque seco, la población del oso de anteojos en una parte muy, muy puntual entre Lambayeque y Cajamarca, pero hay registros históricos como estas citas que están ahí, incluso esta foto, que mencionan que la población de oso de anteojos en el bosque seco hace unos 100 años fue incluso bastante más común, ¿no? Se habla de una localidad como este artículo de Osgood de hace ya casi un siglo, un poco más de un siglo, que menciona, aquí no es 2012, es 1912, está mal la cita ahí. Pero esta localidad Menocucho, que está a unos kilómetros de Trujillo, es donde normalmente se veían osos mucho más comunes, ¿no? Y acá hay una foto de, había una cacería intensa también en el Valle del Chicama, en La Libertad. Entonces, esta población de osos de anteojos que habitó el bosque seco, definitivamente fue mucho mayor en años anteriores, ¿no? Y esto ha quedado también más o menos plasmado en el análisis que hizo Peyton, ¿no? En el año 80, cuando se hizo el primer análisis sobre la distribución del oso de anteojos en Perú. Ese mapa que ven a su mano izquierda es justamente lo que está encerrado en el círculo de lo que habría sido la población de oso de anteojos para aquel entonces, identificada por Bernie Payton, que iba desde los bosques secos en Piura hasta lo que mencionaba hace un rato, ¿no? La Libertad, incluso algunos parches mucho más al sur en Ancash. En su momento, justamente a partir de estos registros, incluso se propusieron algunas áreas o reservas para proteger a los anteojos en La Libertad, ¿no? En la cuenca media y alta del río Chicama, por ejemplo, ¿no? Una zona donde ahorita ya el remanente de bosque o hábitat natural es casi mínimo, ¿no? Por la transformación que va dando. ¿Y qué es lo que queda entonces de la distribución del oso de anteojos en el bosque seco? En el mapa que tiene la UICN, que es estos polígonos en rojo que están en ese mapa, como verán, bueno, obviamente la distribución, como mencionaba, es mayor en los Andes, ¿no? En el caso de Piura, para la zona de Ayabaca, Huancabamba, Cajamarca, en la parte de Jaén y San Ignacio, y Amazonas, y toda la cordillera oriental, que es en realidad donde está más concentrada la población y donde sobrevive seguramente mucho más individuos, están en la vertiente oriental. Pero para el lado de la vertiente occidental, y específicamente en el bosque seco ecuatorial, lo que se conoce ahora es una pequeña población que se está manteniéndose entre justamente la frontera de Lambayeque con Cajamarca, ¿no? En los distritos bueno, en la provincia de Ferreñafe, Chiclayo, en el caso de Lambayeque, y Chota, Cutervo, en el caso de Cajamarca. Y bueno, lo singular, lo importante en todo caso de esta población, como ya se imaginarán, es también la capacidad que ha tenido de adaptarse a un ecosistema tan cambiante como es el bosque seco, ¿no? Que seguramente muchas charlas
que ha organizado Cibosec lo han escuchado, ¿no? El bosque seco no necesariamente es un ecosistema muy amigable, y menos para un mamífero tan grande. Imagínense un oso anteojos, un macho está pesando 180 kilos o a 200, dependiendo. Entonces, el bosque seco son un poco más pequeños, hasta 170, 180, que pueda estar caminando en un ecosistema tan árido como el que están en la foto, pero que a la vez también tiene, pues como sabemos, esta dinámica que cuando hay las lluvias, como las que han habido en estos días, no necesariamente fenómeno del niño, sino lluvias estacionales, pero que rápidamente reverdecen la vegetación, el paisaje se transforma. Entonces, la capacidad de adaptación que ha tenido y tiene esta población que está habitando el bosque seco es única, es bastante importante, incluso pensando en temas de cambio climático, porque como todos saben, si se eleva la temperatura, todas las especies van a tener que empezar a adaptarse de alguna forma. Y esta población, entonces, que ha estado adaptada por años a un ecosistema ya árido, podría tener mucha trascendencia para finalmente la adaptación de la población de los anteojos en general en toda su distribución, ¿no? Por eso quizá una de las cosas también por la cual vale poner mucho énfasis en la protección de esta población de osos anteojos que está viviendo el bosque seco todavía. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho la organización en la que estamos trabajando? Lo primero que nada, creo que nos sentimos orgullosos de tener uno de los programas de investigación en el bosque de anteojos con mayor data, con mayor tiempo. Es algo que no hemos difundido mucho, pero justamente ya bueno, es parte de lo que queremos hacer ahora, ¿no? Porque mencioné que desde el año 2008 es que se han empezado a tomar datos justamente de su presencia alrededor de ese tipo de ecosistema, ¿no? Algunos colegas míos que han sido incluso cazadores, como mi amigo Javier Vallejos, y toda su familia han entregado y ha cambiado totalmente su vida para empezar a estudiar esta especie, ¿no? Recorriendo este ecosistema no es fácil de caminar, como muchos saben, recolectando heces, poniendo cámaras trampa, que ha sido la herramienta con la cual hemos empezado a trabajar muchísimo y nos ha brindado información bastante interesante. Nosotros, nuestros sitios de estudio en este momento son como en 4 espacios, con mayor relevancia en 2 de ellos. La zona del Cerro Venado, como ven aquí en este círculo que está hacia, o en medio casi de los 3 polígonos verdes que son las áreas protegidas, ¿no? El Cerro Venado es donde llevamos más tiempo estudiando, también en el Refugio de Vida Silvestre de la Quipampa, y tenemos un convenio con el CERNAM, con la jefatura, pues esta área protegida, la Quipampa, la única área natural protegida en el Perú de nivel nacional que ha sido creada para proteger específicamente la población de osos del bosque seco. Está contribuyendo sin duda a ese fin. Hemos ayudado a estudiar osos en el lado del refugio perdón, de vida silvestre de Udima. Ya desde el año pasado tenemos algunas cámaras más en otras localidades como se llaman Carrizal y El Horno, que es en el distrito de Llama, en Cajamarca. Y estamos también ya colaborando con la comunidad campesina de Salas, en Lambayeque, donde también ya hemos instalado una estación. Ahora mismo tenemos ya un poco la cooperación abierta con esta comunidad para ampliar nuestro estudio hacia otras zonas. Entonces, en general, lo que estamos queriendo completar es todo este bloque que está entre el Refugio de Vida Silvestre de Arequipa, Chaparrí, Udima, e incluso cerca al bosque de Pomal, donde hemos encontrado que algunos osos se acercan como hasta cerca de 7 kilómetros cerca al bosque de Pomal, que como muchos saben es un algarrobal, pero que está bastante cerca de una cadena montañosa que es bastante árida, pero que, sorpresa para nosotros, todavía constituye hábitat de oso anteojos. ¿Qué hemos estimado hasta ahora en base a nuestros estudios? Que la población estimada en el lado del Cerro Venado y en el refugio de vida silvestre está variando o está llegando alrededor de 40 individuos. Basado en esto, nuestra estimación es que en todo el bosque seco, la población probablemente de osos de anteojos sea alrededor de 100 a 120 individuos. ¿Cuál es un poco cómo nos guiamos o solo para hacerles recordar que cada oso de anteojos que se identifica en la cámara trampa tiene un patrón facial único, ¿no? Es como su DNI. Estas manchitas, como ven ahí en las fotos, son únicas de cada ejemplar de oso y no le cambian nacen con un patrón, y por más que su carita va cambiando conforme se van haciendo más viejos, esa manchita se mantiene similar. Entonces es fácilmente identificable los osos que estamos viendo, ¿no? Bueno, las cámaras trampa nos han permitido hacer cosas únicas, como captar algunas imágenes bastante exclusivas, como este oso que está bebiendo agua en un Hawái.
Los Hawaiis, bueno, otra vez han escuchado seguramente, los Hawaiis son los pozos de agua que te quedan en el bosque seco, donde cuando pasa la temporada de lluvias, el agua se tiende a escasear y solo quedan pequeños pozos, que es donde finalmente se congrega toda la fauna a beber agua. Y esto es bastante importante para el caso del oso, ¿no? Porque un animal grande, nuevamente, imagínense caminando por el bosque, va a necesitar definitivamente refrescarse. Y entonces, varios de los sitios donde tenemos instaladas nuestras cámaras trampas son justamente alrededor de pozas de agua, ¿no? Y bueno, los osos interactúan no solo con el agua, sino además con las cámaras. Varios osos nos han malogrado varias cámaras. Eh, Son bastante traviesos, bastante curiosos. Imagínense un artefacto que ven y les llama la atención, siempre lo están golpeando, a veces los han hecho caer, los han mordido. Entonces, eh, bueno, eso es todo un desafío, es un desafío de estudiar los anteojos. ¿Qué hemos adicionalmente hecho aparte de las cámaras trampa? A comienzos de esta década tuvimos la oportunidad de colocar algunos radiotransmisores, algunos osos, para saber cuál es su rango de movimiento, cuál es su home range, y por lo menos tenemos datos más completos para estos 4 individuos, ¿no? 3 hembras y un macho. Laura, Triángulo, Karen son hembras que hemos denominado así. Como ven, sus rangos, ¿no?, de los cuales se mueven, varían desde 4.000 a cerca de 10.000 hectáreas, y un macho llega a 18.000 hectáreas, casi el doble de la superficie que necesita una hembra, ¿no? Entonces, ya empezamos a conocer más de la dinámica. Sobre el territorio de un macho pueden sobreponerse el territorio de varias hembras, ¿no? Entonces, estos patrones ya empiezan más o menos a indicarnos cuál es la necesidad en términos de superficie que necesita un oso. Y como ven, si pueden comparar ahí en la imagen, si este oso, que se llama David, se mueve en un ámbito de 18.000 hectáreas, un área protegida como el Refugio de Vida Silvestre de la Quipampa, que tiene 8.000 y algo, le queda chica. Entonces, no necesariamente es suficiente si queremos proteger a la población de osos anteojos solo áreas tan pequeñas, ¿no? Definitivamente está cumpliendo un rol importante, pero necesita ampliarse la cobertura de protección, porque si no, la viabilidad que puedan tener los osos de la Quipampa no va a ser suficiente, ¿no? Y justamente ese es el valor de tener esta información, para saber qué tanto espacio más necesitamos manejar. Justamente este dato, por ejemplo, también nos lo confirmó un oso macho. Especialmente los machos son los que más se mueven. Y con estos radiocollares vimos, tenemos sus movimientos, 150 kilómetros en 3 días. Tranquilamente caminan una buena porción de bosque y de cerro sin ningún problema y en tan corto tiempo. Y siempre lo hacen siguiendo un poco, cuando es la temporada de celo, a las hembras, o buscando alimento, ¿no? Como ahí en el mapa, lo quiero llamar, este registro es el que nos llamó la atención el año pasado, porque instalamos unas cámaras trampa. Mencioné hace un rato el tema de un registro que tenemos cerca al bosque de Pomac, a unos 7 kilómetros de la zona de amortiguamiento. Esas estrellas marcan los registros. Bueno, en el mapa hay varios puntos grises, son varias estaciones de monitoreo que tenemos con cámaras trampa, pero donde están las estrellas rojas es el mismo individuo que sale en la foto del costado. Y como ven, este individuo ha sido fotografiado en el Refugio de Vida Silvestre de Arequipa, en la comunidad campesina de Salas, que es contigua, y en esta zona que está cercana al Santuario Bosque de Pomac. Entonces, otra vez, se refuerza esta idea de que no porque tenemos un área protegida, ahí ya se están, o es suficiente para proteger a los individuos, especialmente un mamífero que se mueve tanto como el oso, ¿no? Entonces necesitaríamos ir pensando en cómo manejar los espacios contiguos donde todavía hay bosque, porque de otra manera, este amigo que está ahí, pues simplemente no va a tener suficiente hábitat para sobrevivir. Durante nuestro trabajo, otra cosa que hemos empezado a destacar mucho es, bueno, ¿qué come el oso de anteojos en el bosque seco? Hay varios ítems alimenticios, que es bastante, bueno, oportunista, pero especialmente hay 2 o 3 recursos alimenticios del bosque seco que son críticos para el oso: el zapote, el pasayo y el overo, ¿no? Especies, bueno, el zapote además es una especie que está en peligro crítico de extinción. Es esa especie que
de la cual se cortan las maderas para hacer artesanías, ¿no? Tienen unos frutos amarillos con bastante azúcares. En el pasayo lo que se comen, como ven ahí en la imagen, es la parte del tronco, la parte blanda. El pasayo no es una madera dura, es una madera relativamente suave y tiene, bueno, algo de alimento en ese tronco, ¿no? Y en el caso del overo se comen los pequeños frutos del overo. Pero estos tres ítems alimenticios son claves para las poblaciones de osos en el bosque seco y además varían durante el año, ¿no? Que es algo que también hemos podido hacer a partir de la recolección de heces, a partir de la recolección, que es lo que estamos mirando en las heces de los osos. Y como ven en este gráfico, como es natural también, pues no todos los frutos, la fenología de todas las especies no es igual. En el bosque seco, el zapote tiene sus frutos normalmente a partir de noviembre hasta febrero, marzo. Ahorita es temporada de frutos de zapote, y por tanto es la temporada en la que el oso se alimenta más de esta especie. Después ya decae la cantidad de frutos de zapote, y en cambio empiezan a salir los overos, y ya en la época más seca, ¿no? Donde ya casi ha pasado toda la temporada de la lluvia, el impacto de la prosperidad luego de las lluvias, finalmente el oso se queda obligado a comer pasayo. De comerse un fruto energético como es el zapote, finalmente tiene que adaptarse hacia septiembre, octubre o noviembre, alimentarse de pasayo, de los troncos del pasayo. Entonces, como cada uno de estos alimentos tiene diferente valor nutricional, ¿no? Es obvio que va a impactar también en el tamaño o en la condición corporal de los individuos. En la imagen pueden ver claramente dos osos, bueno, se ven a simple vista uno gordo y uno flaco, pero que es el mismo individuo. Es el mismo individuo en dos temporadas diferentes. Cuando están gorditos es justamente la época en la cual han empezado a alimentarse más de zapote. Tienen, esta foto ha sido alrededor de febrero, como mencionaba, empiezan a alimentar, a aprovechar la fructificación del zapote en noviembre, enero, febrero, ya están mucho más gordas, especialmente las hembras. Esto es crítico, ya van a ver por qué. Y bueno, cuando se acaba todo esto, tienen que llegar a conformarse, como decía hace un rato, con el pasayo, que ya no es tan calórico, por tanto, naturalmente va a tener que bajar de peso el oso. Y mencionaba que es muy importante para el caso de las hembras porque, como todos imaginan también, en la naturaleza no hay nada que esté hecho adrede. Si las hembras no engordan, va a ser muy difícil que puedan tener descendencia, ¿no? Puedan ser suficientemente fértiles y tener una gestación saludable y dar crías. En el bosque seco, normalmente el apareamiento de los osos se está dando entre diciembre y marzo, que es la temporada en la cual hay más zapote. La hembra come más zapote, se engorda más y tiene obviamente una condición corporal que le permite llevar su gestación durante el periodo de los meses siguientes, y alrededor de junio y julio es cuando ya viene la cría de los osos, y es hasta donde, digamos, les ha dado justamente, el zapote les ha permitido tener la robustez suficiente para poder llevar a cabo la gestación y, bueno, finalmente a la luz. Y de ahí ya viene el otro desafío, que es tratar de encontrar el alimento para mantener la cría hasta los 2 años más o menos que se hacen independientes. Así que no hay, como decía, no es coincidencia. El zapote entonces se convierte en un recurso alimenticio crítico para mantener la población de osos en el bosque seco. Efectivamente es como el que está en la foto, ¿no? Uno ve y se va al bosque seco, en cualquier parte, todos los que hayan caminado a este ecosistema se dan cuenta que lo que más puede escasear aquí es alimento fresco y verde, y obviamente también el agua. Y este es otro de los recursos que también estamos encontrando que tiene, sin lugar a dudas, un valor estratégico, quizá para la reproducción también, o para la sobrevivencia de hembras en el bosque seco, ¿no? Porque normalmente al haber pocos espacios con agua, ¿no? Y ser los machos más dominantes, no permite que las hembras puedan acercarse con la frecuencia seguramente que necesitarían a los pozos. Entonces, cuando menos pozos de agua hay, cuando más extrema es la sequía, va a ser más dura la competencia por estos pozos de agua, y por tanto se puede complicar toda la, todos los comportamientos que tienen los osos. Entonces, el tema de la protección de los jagüeyes es crítico, justamente pensando también en poder mantener este recurso que es clave para el oso y para todas las especies en general en el bosque seco, ¿no?
Y como van a ver en esta imagen, imagínense este calor. Bueno, ahorita estoy yo en Piura acá, está haciendo un calor bestial, yo creo que estamos cerca de los 40 grados, y en el bosque es igual. Y lo que obviamente va a necesitar cualquier animal tan grande como el oso es buscar un espacio de, no sé, menos a veces de 1 metro cuadrado de agua, y lo que hacen es estar ahí echados, refrescándose, ¿no? Y acá empiezo un poco a derivar el concepto. Bueno, lo que les he contado tiene que ver mucho con el oso, lo que vamos entendiendo de la población del bosque seco, pero las cámaras trampa nos permiten también registrar otra fauna que está en el bosque seco, ¿no? La pálida blanca, como en la foto de arriba, los pumas, las crías de los venados. Hay muchas especies que cohabitan con el bosque, con el oso de anteojos en el bosque seco. Y entonces, una de las cosas que mis colegas, bueno, yo me he unido a SBC el año pasado, pero una de las cosas que han estado haciendo mis colegas es empezar a entender, bueno, ahora está confirmada que hay una población de osos, como mencionaba, remanente entre Lambayeque y Cajamarca, pero todavía habrá en esa visión que antes hubo, ¿no? Que mencionaba registros de oso en Piura, en los bosques secos de Piura, incluso hasta La Libertad. ¿Qué tanta posibilidad hay que todavía exista en algunas poblaciones de oso? Y menciono esto también porque cuando mis colegas encontraron esta población donde estamos haciendo los estudios en el Cerro Venado, por más que se le preguntaba a las poblaciones aledañas si habían visto los osos, casi todos mencionaban que nunca habían visto uno, a pesar de que el oso, incluso cuando se puso los transmisores con collar, llegamos a observar que varios osos llegaban caminando a ciertas horas del día, casi hasta 100 metros cerca de las casas, y pasaban desapercibidos. Entonces, es probable, una de las hipótesis que tenemos, que todavía pudieran sobrevivir algunas poblaciones de oso, eventualmente en los bosques de Piura, donde sí se ha preguntado, la gente reconoce que hace hasta 20, 25 años habían osos de anteojos en la zona de Serrán, por ejemplo, en Morropón, en Huancabamba, pero no se ha terminado de hacer una evaluación exhaustiva, ¿no? Entonces, a partir de los datos que tenemos, se está tratando de proyectar dónde más habrían poblaciones de oso, aparte de esta zona donde ya estamos estudiando, para poder saber realmente qué tanto más eh, grande es esta población. Viéndonos un poco al espacio que ya conocemos, mencionaba esto, esta zona compartida entre Lambayeque y Cajamarca es un hábitat de aproximadamente 100.000 hectáreas, y la mayor parte está en Lambayeque, ¿no? Un 63%, hay una porción que está en Cajamarca, pero son igualmente importantes porque, como verán, es casi como una franja que necesita, para que sea funcional, de ambas regiones, ¿no? Porque no se puede cortar. Lo que está en el mapa en verde son las áreas protegidas, Chaparrí, la más grande en este bloque, pero tienes a Udima, el refugio de vida silvestre, el refugio de vida silvestre de la Quipampa, como las que están hacia el norte y al sur, y en medio hay como una franja de hábitat que todavía que alberga estas poblaciones de oso, ¿no? Pero sin embargo no están protegidas y necesitan manejo. Hemos empezado a hacer análisis de qué tipo de usos hay. Sabemos que hay por lo menos cinco comunidades campesinas que tienen o dentro de su territorio como comunidad campesina hay hábitat de oso, ¿no? 28, hasta el 28% del territorio del oso de anteojos entre estas dos regiones está dentro de estas comunidades campesinas. Eso significa que necesitamos trabajar con ellas. Las concesiones mineras también se están sobreponiendo, especialmente hacia la parte sur de este corredor. Si uno mira ya todas las dimensiones del uso que hay de la tierra, entre zonas agrícolas, comunidades campesinas, predios rurales, ya como ven en el mapa, todo se empieza a hacer justamente a rodear a toda esta zona de amarillo, que es el hábitat que tenemos del oso, ¿no? Entonces, este es el desafío que tenemos ahora. eh, y como ven en la imagen, si bien las partes de las colinas están siendo, digamos, todavía, bueno, básicamente usadas para ganadería, no son una zona tan presionada como sí lo son las partes bajas. Pero uno diría, bueno, si los osos entonces están en las colinas, no habría problema con las partes bajas, pero si uno ve cómo se distribuyen justamente estos recursos alimenticios que hablaban, los zapotes no necesariamente llegan hacia las partes tan empinadas de los cerros, sino más bien como hasta los 400 metros sobre el nivel del mar y en las partes llanas. Entonces, los osos de anteojos, como mencionaba, necesitan de este recurso, necesitan de zapote, y hay temporadas como la que estamos ahora en las cuales necesariamente tienen que descender, perdón, a partes bajas para poder buscar este recurso. Y ahí es donde ya empieza un poco el conflicto, como lo que ven en la imagen, pues ya se está ampliando la zona agrícola en varias de estas partes, ¿no?
Bueno, varios colegas han hecho análisis. Esto es interesante porque, por ejemplo, la colega Jimena Vélez ha postulado que para poder mantener poblaciones viables de oso de anteojos deberíamos tener áreas de bosque de por lo menos 40.000 hectáreas o bloques de bosque de al menos 40.000 hectáreas, y que entre un bloque y el siguiente tienen que tener por lo menos unos 15 kilómetros de cercanía. Entonces, imagínense si esto fuera nuestra meta, ¿no? Tener 40 mínimo, una porción de 40.000 hectáreas de bosque, albergando poblaciones de osos. Y ahora tenemos solo, mirando a las áreas de nivel nacional, como las áreas de conservación de nivel nacional, aquí Pampa tiene 8.000, entonces nuestra brecha de conservación es bastante amplia. Claro, Chaparrí también ayuda, Udima ayuda, pero como ven, si recuerdan el mapa de antes, finalmente lo que tenemos son como islas y necesitamos manejar un territorio mucho más, más conectado. Y regreso ahora sí a destacar el papel del oso como una especie sombría en el bosque seco. El bosque seco, como saben, tiene pues una región de endemismo para aves, por ejemplo, más importantes en el mundo. Y en el hábitat donde está el oso ahora mismo, de los anteojos en el bosque seco, hay por lo menos registrados unas 190 especies de aves. Buena parte de estas son endémicas de la región tumbesina, otros 14 especies de mamíferos medianos y mayores, 23 especies de reptiles, más de 120 especies de flora, y todo este gradiente que va más o menos desde los 250 metros hasta los 1.600, 1.700, 1.800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, a lo largo de todo este gradiente, esta cantidad de especies que hay y que comparten el hábitat con el oso, hacen justamente que podamos nosotros proponer y sugerir que si tomamos, seguramente así como se ha tomado la pala y blanca por muchos años como una especie emblemática para la protección del bosque seco, si también sumamos al oso de anteojos como otra especie que puede ayudar a poner en relevancia este ecosistema por las características ecológicas, carismáticas, podemos ayudar a que esta idea de protegiendo el hábitat del oso, vamos a ayudar a proteger el hábitat de otras especies del bosque seco. Como todos estos mamíferos carnívoros que que también comparten los tigrillos, el gato, el pascual, el gato montés, la taira, pumas, y este es un registro bastante interesante que no sé si lo han visto, pero el jaguarundi, que normalmente es una especie asociada a zonas de selva, fue registrado en el refugio de vida silvestre de la Quipampa. Bueno, está también en los cerros de Amotape en Tumbes, pero este registro que tuvimos aquí en el refugio de vida silvestre de la Quipampa fue bastante interesante porque ya empieza un poco a llevarnos también a otras preguntas, ¿no? O sea, hay algunas especies que normalmente se han considerado de Amazonía que todavía eventualmente guardan poblaciones también en el bosque seco, ¿no? Y que están compartiéndola justamente ahí con el hábitat que tiene el oso. Y no solo eso, especialmente con las aves, el rango de distribución, siendo el rango de distribución de la paglia blanca, coincide perfectamente casi con el hábitat que tiene el oso de anteojos en el bosque seco. Entonces tendríamos ya dos especies clave llamando la atención sobre el bosque. Y también el cóndor andino, que en varios de los sitios donde estamos registrando hay observaciones frecuentes, hembras, juveniles. Entonces, bien, nuevamente las poblaciones de oso nos están ayudando a destacar el valor de estas áreas. Bueno, es una pava barbada en el refugio de vida silvestre de la Quipampa, donde cohabitan las dos especies de pavas o dos especies de pavas que hay en esta zona del norte de Perú. Y también todo el tema del valor cultural, ¿no? Ahí hemos hecho una alianza interesante también con la gente del Museo SICAN, con el doctor Carlos Celera, que a lo largo de todo este valle de la cuenca del río La Leche, ¿no? Que llega o atraviesa el bosque de Pomac y también es parte de donde está el refugio de vida silvestre de Aquipampa. Hay bastante evidencia cultural de la presencia sicán en toda esta zona, ¿no? La cultura lamayeque. Entonces, toda esta porción incluso es una idea, es una propuesta de trabajarla como parte de un patrimonio mixto de la humanidad entre la parte natural y cultural por el valor que tiene, ¿no? Entonces, ya nosotros como organización, aparte de todo el tema de investigación, hemos empezado a trabajar mucho la difusión de todos estos contenidos, no solo a nivel, bueno, ahora este año van a salir algunas publicaciones más con esta información que mencionaba,
pero especialmente con los colegios, ¿no? Y la gente que está viviendo alrededor de esta zona, la cuenca del río La Leche, se han hecho bastantes acciones de sensibilización para que destaquen el valor de esta población. A los ganaderos que cohabitan con el oso también, hemos tenido ya acercamientos con ellos, pues la idea era tratar de que ellos, si bien ya lo conocen al oso, bueno, en varios lugares, como justamente esta zona de la foto, que es una zona en llama, Cajamarca, ha sido el oso por el objeto de cacería por muchos años, y ahora empiezan a llamarle la atención a todos estos pobladores la idea de protegerlo, ¿no? Porque empiezan a entender que es una especie que cuidándola puede eventualmente atraer también turismo, cuidándola puede ayudarle a atraer más atención para que se conserven no solo el bosque, sino se ayuda al desarrollo también de las poblaciones, que es la otra forma de cómo el oso puede ayudar a llamar la atención hacia estas zonas rurales y promover un desarrollo sostenible, ¿no? Tenemos este programa Felti, que es artesanías con lana de oveja, que realizan las mamás, ¿no? Nos permite involucrar y fortalecer, y de hecho cambiarles la vida a muchas de las mamás que están generando estos productos que, bueno, no son vendidos mucho en Perú, pero sí los son vendidos en Canadá y Estados Unidos, ¿no? Así que eso está ayudando a generar recursos para las familias que viven cerca de estos hábitats. Tenemos ya con la gente del CERFO la propuesta de un hábitat crítico, ¿no? Que es una nueva figura, una nueva modalidad de protección del paisaje a partir del valor para una especie. Este sería quizás el primer modelo que hagamos para el noroeste. Ya les comentaremos cuando vaya avanzando este tema, pero es importante que se van desarrollando otro mecanismo, no necesariamente las áreas protegidas, que también tienen su grave dificultad ahora cada vez para reconocerlas. ¿Qué otras formas podemos encontrar para manejar el paisaje, ¿no? Eh, Ya para ir cerrando un poco lo que nosotros hemos priorizado en base a estos estudios, son como dos ámbitos, ¿no? Como ven ahí está en el mapa toda esta región entre Piura, Lambayeque, Cajamarca y la parte de La Libertad. Toda la zona donde ya sabemos que es el hábitat donde hay población de oso ahora, que es lo que estaría en un azul más oscuro, es el ámbito que nosotros llamamos de prioridad para ya hacer acciones de conservación, y es lo que estamos justamente haciendo, ¿no? Con estos trabajos que he mencionado. Pero también tenemos zonas de interés para investigación, para confirmar que hay poblaciones de oso, ¿no? Que son todas estas zonas que están en azul más claro y que llegan justamente hacia Piura, hacia el área de conservación regional de Salitrán-Huarmaca, y más al sur, en Cajamarca y la frontera también con La Libertad. Entonces son ámbitos que nos interesan en los siguientes meses o años, hacer mucho más prospección, más visitas de campo, más días para poder ver si realmente todavía quedan poblaciones de oso en estas zonas, ¿no? Bueno, ahí están. Estas son las prioridades, entonces, como mencionaba, de conservación para proteger o mantener conectividad, y las prioridades de investigación. Bueno, finalmente, el oso de anteojos se convierte para nosotros en una especie paraguas en el bosque seco, eh, porque reúne o ayuda a integrar por lo menos tres conceptos, ¿no? El tema de la información científica, ya tenemos información del uso del hábitat, mucho como he mencionado sobre el tema de ecología en el bosque seco. Sabemos que otras especies comparten el hábitat con esta especie. Eh, por el lado de los avances en gobernanza ambiental, hay las áreas protegidas que están, la Quipampa, Pomac, por ejemplo, que ya han sido creadas hace un tiempo, que son importantes avances, pero que alrededor de estas, por ejemplo, hay la posibilidad de poder desarrollar algunas figuras de protección, como mencionaba hace un rato, lo del hábitat crítico. En el caso de la comunidad de Salas, se está pensando también en establecer un área de conservación privada ahí, ojalá pueda ser posible. Y finalmente, algo que estamos mirando, lo que mencioné también hacia el inicio, es que esta protección, o la protección de esta población de osos de anteojos del bosque seco, finalmente puede ser muy estratégica, porque por un lado permitiría, protegiendo su hábitat, tratar de asegurar un mayor gradiente altitudinal, incluso fuera de las áreas protegidas. Y esto, en términos de adaptación al cambio climático, puede ser muy importante para proteger en el largo plazo no solo al oso, sino también a todas las especies que van a tener que adaptarse a un gradiente de rango altitudinal que va a cambiar con los efectos del cambio climático. Y por otro lado, lo que decía, ¿no? Esta población de osos anteojos que ya está adaptada a una condición de sequía, de clima extremo, puede ser muy importante también para poder refrescar, ¿no? La genética de la población de osos que están en
partes más andinas y donde las temperaturas eventualmente se van a elevar con los años, ¿no? Entonces, hay una necesidad estratégica de proteger esta población de oso de anteojos del bosque seco, y que es el trabajo en el que vamos a estar nosotros, y bueno, es el trabajo también que invitamos a, ojalá a muchos otros a sumarse y a compartir. Bueno, esa es la parte de mi presentación, les agradezco mucho, y bueno, si queda tiempo estoy abierto para algunas preguntas. Gracias. Muchas gracias, Alexander. Excelente presentación. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas, que serán de 10 minutos. En el chat hay algunas preguntas. ¿Deseas que lo lea, Alexander? Sí, A ver. Pablo Salazar menciona si hay depredadores. no hemos encontrado, bueno, los pumas, que normalmente serían especies, son los otros carnívoros grandes que hay en el bosque seco. Por lo menos no hemos tenido evidencia nosotros que tengamos eventos de interacción con pumas. Yo diría que el depredador, el único depredador ahorita que tiene, o que todavía queda en algunos lugares, es el mismo hombre, ¿no? Que todavía en varios sitios lo cazan. Pero no hemos registrado por lo menos depredación por otro mamífero, ¿no? Ok, la siguiente pregunta es de Melissa Kimberly. Bueno, primero saluda y luego es, ¿cuánto es el rango de registros de osos de anteojos que se visualiza en las cámaras trampa por un día, semana, un mes, etc.? ¿Y cuánto tiempo se puede visualizar el mismo oso de anteojos? Esa es buena pregunta. Y lo que puedo decir es que es variable también, porque lo que sí tenemos claro, por ejemplo, es que en la temporada en la que vienen a alimentarse de zapote, las estaciones de monitoreo que tenemos a esos cuerpos de agua que están en partes bajas pueden registrar incluso la visita diaria del mismo oso, ¿no? O por horas. Por ejemplo, tenemos registros que estuvo a las 10 de la mañana y volvió a regresar como a las 5 de la tarde. Y de ahí pasó 2 días y volvió a regresar. En la época en la que ya no hay tanto zapote, ya no fructifica el zapote, la frecuencia de que pueda obtener, vamos a capturar al mismo individuo con las cámaras es mucho mayor. Entonces, hemos tenido individuos que los podemos ver solo, incluso en el tiempo del zapote, y no lo volvemos a ver hasta el siguiente año. Y hay individuos también que han aparecido en el invierno. Es variable. Lo que sí puedo decir es que en el tiempo de que tenemos, o la fructificación de zapote es mayor, sí hay la posibilidad de tener más encuentros, incluso directos con la especie. Hay varias fotos que han presentado ahí, que han tomado nuestros colegas, que las hacemos justamente en esta temporada, que es cuando los osos bajan, porque imaginarán que buscarlos o encontrarlos en las partes más altas, montañosas y pedregosas es más difícil. Sin embargo, cuando estamos en las partes más planas, donde está el zapote, es más fácil observar un punto negro desde una parte alta que es donde nos ubicamos, ¿no? Es variable, pero en general en el verano es cuando más podemos verlo y cuanto más frecuente es en las cámaras también. Bueno, para finalizar con la última pregunta, debido al tiempo, Jan César menciona, a ver, ya, ok. Dice si se puede hacer algún voluntariado y si la respuesta es favorable, ¿cuáles serían los requisitos? Sí, bueno, ahora por pandemia sí hemos restringido un poquito porque tuvimos un programa de voluntarios un poco más numeroso en años anteriores, entiendo, según me comentan mis colegas. Yo diría que es posible. Ahora necesitamos básicamente recibir un poco el interés de las personas. Bueno, puedo dejar mi correo en algún momento, si ustedes lo facilitan, está bien. Eh, yo diría que evaluamos, primero, bueno, obviamente hay varias cosas que a nosotros como organización nos interesaría, tenemos varias información por procesar, así que en la medida que podamos tener intereses comunes, tanto nosotros como la persona que viene a hacer voluntariado con nosotros, se puede aprovechar, ¿no? Así que yo diría que, bueno, si alguien está interesado, puede hacerme un correo y un poco vamos coordinando a ver cómo coinciden los intereses que tenemos, ¿no? Y bueno, Bien, por pandemia sí, restringimos un poquito el tema por pandemia porque, bueno, como saben, nos limita muchas cosas, ¿no? Pero vamos a ver, se puede hacer igual. Bueno, Alexander, entonces dejamos tu correo en el chat para que también algunos participantes que tengan dudas y preguntas que no han podido ser respondidas debido al tiempo puedan consultarle, ¿verdad? Sí, sí, acá he visto varias preguntitas. Voy a tratar de responder mientras que están en la siguiente charla.
Ok. Sí. Entonces, nuevamente, muchas gracias por tu presentación.